Hola, vale, buenos días.
Hola Mari, buenos días. Era lo que te iba a preguntar, ¿por qué estás como apito? Buenos días. Hola, Dani. Hola, buenos días. Ya hablé con el instructor y dice que sí, que ya se estaba conectando. Ok, estoy viendo que se está grabando la sesión. ¿La puedes detener? Porque no tiene caso ahorita que se grabe 10 minutos de silencio de pruebas. Solo cuando ya empiece a hablar el instructor, grabamos la sesión, ¿vale? ¿Le puedes poner un Perfecto. pause? Sí, me dice. Investigador y docente de la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de la Mujer. Maestro Cristian, bienvenido y le cedo a usted el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por esta tan bien recibida a su espacio laboral. Es un gusto poder estar incidiendo en muchos espacios, en muchos momentos. Antes de iniciar, pues me gustaría pedirles de la manera más atenta que por favor encendamos nuestras cámaras. A mí me gustaría estar con ustedes de manera presencial, pero bueno, por esta dinámica de la virtualidad, pues sí es importante tener un poquito de acercamiento derivado de que pues es importante la interacción. Entonces, bueno, fuera de la cámara, también me voy a permitir, bueno, tengo entendido que se les hizo llegar un registro de asistencia previo, sin embargo, es necesario que también nos registremos en el que les voy a hacer llegar en esta plataforma, con la finalidad de que también esté presente dentro de las mediaciones que maneja la Secretaría de las Mujeres. Entonces, mientras vamos avanzando y si me ayudan a irlo replicando, pues se los agradecería mucho. Ahora bien, si tienen alguna duda, algún comentario, con toda la confianza pueden utilizar las herramientas que maneja esta plataforma levantando la manita para poder participar o bien si quieren hacerlo de manera escrita, también en el chat, con mucho gusto lo pueden plasmar y con toda la confianza le damos lectura. Entonces, bueno, esa va a ser la dinámica que vamos a estar manejando en esta próxima hora con toda la finalidad de darle cumplimiento a nuestras actividades. Ahora bien, la temática que nos compete para el día de hoy es denominada masculinidades y paternidades responsables. Vamos a compartir pantalla para que tengan un apoyo visual. Sin embargo, bueno, yo les comentaba previamente que a mí me gusta más tener una interacción más acercada a, entonces, bueno, aquí está. Bueno, déjenme comentarles que esta es la segunda sesión que tenemos programada, 2 de 18. Entonces, durante todo este proceso que van a estar capacitándose, es importante que generemos una sinergia. Esta sinergia pues lleva un hilo conductor en las temáticas. Si bien partimos de género, de masculinidades, de violencia, para acabar en ciertas temáticas de institucionalización, de transversalización de derechos humanos, es importante aterrizar todas las ideas de manera puntual. ¿A qué voy con esto? A que dentro de los estudios de género existen categorías de análisis. Están los estudios básicos, están los estudios intermedios y están los estudios avanzados. En un primer momento, los estudios... sí, Susana, adelante. Susana, ¿tienes alguna participación? Creo Hola, que no, perdón, fue sin querer. Ok, no te preocupes. Bueno, les comentaba, si bien ya tenemos un previo acercamiento a lo que es la perspectiva de género, necesitamos comprender estas situaciones. El día de hoy, para hablar de masculinidades y paternidades responsables, debemos de comprender que es un nivel avanzado, porque ya nos debemos de involucrar en la deconstrucción. Esto quiere decir que debemos de dejar atrás ciertas prácticas que consideramos normales, pero que están inmersas en cuestiones de la violencia para que el día de hoy aprendamos a identificar esas cuestiones que afectan directamente tanto a los hombres como a las mujeres o bien a terceras personas que están a nuestro alrededor. Debemos de empezar a generar ese cambio y sí se puede, pero es poco a poco. Para poder lograrlo necesitamos partir
partir de pilares fundamentales, que bien es cierto, si ya vieron en un primer momento, nunca está de más volver a repetirlos, porque se nos puede escapar algún concepto, porque se nos puede escapar la idea, porque se nos puede llegar a confundir. Mucha gente ha dicho el día de hoy que el sexo y el género es lo mismo, pero eso no es cierto, y hoy vamos a ver por qué. El sexo hace referencia a las características físicas, biológicas, cromosómicas, anatómicas, con las cuales las personas nacemos y nos van a diferenciar de ser hombres y de ser mujeres. Si tú naces con pene, automáticamente eres hombre. Si tú naces con vulva o con vagina, automáticamente eres mujer. Pero, ¿cómo se te nombraría si naces con ambas características genitales de hombres y mujeres? ¿Alguien sabe cómo se le denomina a estas personas? Es pregunta. A los que tienen ambos, ¿cómo se dice? ¿No se les llama hermafroditas? Ok, muchas gracias, Margarita. Sí, en efecto, la pregunta es, ¿cómo se les nombra a las personas que nacen con ambas características genitales? Y en un primer momento podríamos entender que se les nombra hermafroditas, pero dentro de los estudios de género y particularmente de la diversidad de género, este término no es válido. ¿Por qué? El término o la definición de hermafrodita o hermafroditismo hace referencia a que ciertas plantas, ciertos animales y ciertos organismos que poseen ambas características genitales tienen la habilidad de reproducirse a sí mismas sin un contacto sexual. Ahora bien, ¿ustedes creen que una persona que tenga ambas características se podría reproducir a sí misma sin un contacto sexual? Pues no, ¿verdad? Es imposible, no hemos conocido a nadie que pueda hacer esa tipo de función. Entonces, para las personas que viven en esta etapa, en esta condición, se les denomina personas intersexuales. ¿De acuerdo? Si bien el día de hoy no vamos a profundizar en la temática de la intersexualidad, es importante mencionarlo, porque las personas intersexuales existen y también deben de ser visibilizadas. Ahora bien, recordemos, y haciendo un pequeño resumen, lo más importante del sexo es que nos va a categorizar en hombres y en mujeres para esta conferencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, viene el género. El género, por su lado, hace referencia a un constructo meramente social, cultural, dinámico, aprendido, que cada persona va a estar viviendo a su manera, en su tiempo, en su espacio, en su contexto, de manera individualizada. ¿Han escuchado ese dicho de que cada cabeza es un mundo? Quiero suponer que sí. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Cada quien va a estar viviendo su género a su manera. Este género, pues también es conocido como sexo psicológico, pero no por las características biológicas que veíamos hace rato, sino porque va a estar plenamente en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestro pensamiento. Y lo más importante de este género es que nos va a categorizar en personas masculinas y en personas femeninas, ¿vale? Ahora, ¿por qué les digo personas? Hay que poner muchísima atención. Cuando una persona, hombre, nace, ¿qué se espera que sea? ¿Masculino o femenino? A ver, díganme. Masculino, ¿no? Correcto, se espera que sea masculino. Y si nace una mujer, se espera que sea femenina. Pero ojo, se espera. Y aquí es cuando nos encontramos con una primer condicionante que en la mayoría de los casos pues es errónea o es negativa. Y es hablar de generalidades. Cuando asumimos que todos los hombres, por el hecho de nacer hombres, debemos de ser masculinos, o el hecho de que todas las mujeres, por el hecho de haber nacido mujeres, tengan que ser femeninas, nos están llevando a una situación meramente tradicional, porque esos factores son aprendidos socialmente. No es una regla de vida, no es un manual, no es una ley, no es una norma que debamos de cumplir como municipio, como estado, como federación. No aplica de esa manera. Sin embargo, a través de la enseñanza particular de cada uno de los grupos sociales y dentro de cada una de las familias, se nos ha enseñado. Y creo que las personas que tenemos en esta sesión y que más o menos compartimos la misma edad y que tuvimos el mismo desarrollo desde la infancia hasta el día de hoy, pues creo que compartimos la idea, porque se nos enseñó a que si naces hombre, tienes que ser masculino, sí o sí, y si naces mujer, tienes que ser femenina, sí o sí, pero cuando llegamos a cierta edad
y tomamos nuestras propias decisiones de saber cómo nos queremos identificar y rompemos con ese esquema meramente tradicional, la gente, la sociedad, la familia, la religión, la institución que quieran, incluso así de manera muy, muy general la sociedad civil, nos rechaza automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo nuevo, a lo extraño, a lo diferente. Se nos ha enseñado y hemos tenido un crecimiento basado en binarismos. Nos dijeron cuando éramos pequeños, pequeñas, que si existía algo blanco, existía algo negro. Si había algo arriba, había algo abajo. Si algo era bien, algo era bueno, algo era malo. Si existe un Dios, existe un diablo. En todas las categorías habidas y por haber, se nos enseñó a vivir en binarismos, en dualidades. Pero dentro de ese aprendizaje se nos olvidó ver las tonalidades grises, las tonalidades medias que existen entre ambos polos opuestos. Y dentro de ese esquema, dentro de esa gran división, pues sigue habiendo una gran cantidad de personas. ¿Por qué lo comento el día de hoy? Porque bueno, regresando a la parte de los binarismos, ustedes díganme, ¿qué es lo que pienso o el primer pensamiento que llega a mi mente cuando voy caminando en la calle, en donde quieran, y veo a un hombre femenino? ¿Qué pienso de un hombre femenino y qué pienso de una mujer masculina? A ver, ustedes díganme. Que son homosexuales, ¿no? Automáticamente, ¿verdad, Ruth? Si vemos al hombre femenino, decimos, ah, mira, ahí viene el hombre homosexual, ahí viene el chico gay, lo que sea. Obviamente con términos despectivos socialmente, que no vamos a mencionar aquí, pero que todos hemos escuchado. O en el caso de las mujeres masculinas, decimos, ah, mira, la lesbiana, ah, mira, la machorra, ¿no? Se me puede llegar a ocurrir. Bueno, pues bajo ese esquema estamos cayendo en un juicio de valor. ¿Por qué? Porque yo no estoy conociendo a esa persona y lo primero que estoy viendo es lo primero con lo que yo me estoy dejando llevar. Pero hay una particularidad bien interesante. La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género absolutamente nada tienen que ver con el sexo con el que naces o con el género con el que te estás identificando. No es una regla de vida, porque si bien en un primer momento la televisión, la Rosa de Guadalupe, los medios de comunicación, lo que sea, me enseñaron a identificar que si yo veo a un hombre femenino es igual a homosexual, estamos cayendo en un error, porque esa persona perfectamente podría ser heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, con la identidad, orientación o expresión de género que esa persona decida vivir. No es una regla de vida. ¿No les ha pasado que cuando conocemos a una persona decimos, uy, no, este hombre o esta mujer me caen muy mal, nunca vamos a ser amigos? Pasa el tiempo, nos hablamos y llega el comentario en el cual le decimos, ah, cuando yo te conocí me caías muy mal, pero el día de hoy que ya te conozco, pues ya eres mi mejor amiga, ya me caes muy bien. ¿Les ha pasado? Pregúntenselo, ¿no? O por lo menos lo hemos llegado a escuchar en algún momento. Ocurre exactamente lo mismo. Ah, mira, es que yo pensé que eras homosexual, pero ¿qué crees? Ya te conozco y ya conozco tu orientación porque me la contaste y resulta que no, que eres heterosexual. Así de dinámico va a estar cambiando esta sintonía. En los estudios de diversidad se habla de que existen más de 15,000 millones de combinaciones de sexualidades. Y ojo, este número no es porque exista una categoría sexogenérica y que tenga un nombre particular y que se le defina de manera específica. Claro que no. Hace referencia a que van a estar en constante movimiento. ¿Ustedes creen que la concepción de la masculinidad era la misma en 1950 que en el año 2000? ¿O hubo cambios? ¿No? Y creo que es claro que hubo muchos cambios. O del año 2000 al 2005, del 2005 al 2015, del 2015 al 2020, del 2020 al 2022. Los cambios han estado presentes y por eso existe ese número, esa gran cantidad de diversidades sexogenéricas, porque no nos estamos enfrascando en una idea binaria, no nos estamos enfrascando en una idea pues meramente tradicional, sino que estamos superando la expectativa y nos damos cuenta de que la masculinidad, la cuestión de la paternidad incluso, ha cambiado. El día de ayer, para el día de hoy, ya cambió, porque cada persona lo va a empezar a vivir de manera diferente. Y de eso se trata, de empezar a conocer otros niveles, otros horizontes, otra forma de vivir nuestras propias realidades.
Muchos documentos, en realidad muchísimos, dentro de la normativa estatal y federal, mencionan la palabra erradicar. Erradica la violencia contra la mujer, erradica el feminicidio, erradica los tipos y modalidades de violencia de manera general, que por ejemplo aborda la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, etcétera, ¿no? O sea, menciona la palabra erradicar, pero erradicar se vuelve muy complicado cuando vivimos en una resistencia basada en una masculinidad tradicional o en una paternidad hegemónica. Se vuelve muy, muy complicado porque el detonante que está presente en este esquema son las cuestiones de poder, las cuestiones de privilegio, en las cuales a las personas que viven en estos escenarios no les gusta perder el poder, no les gusta perder el privilegio. Y cuando tú llegas y empiezas a identificar ciertas prácticas negativas y te los haces saber, la gente lo va a negar. Y la gente va a hacer todo lo posible por no perder ese poder que tiene automáticamente. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo, ahorita vamos a ir aterrizando esa idea, pero ¿por qué se los comento? Porque si bien de un día para otro no se puede erradicar, lo que sí se puede hacer es disminuir, capacitar, profesionalizar, menoscabar todas aquellas acciones que han sido pues históricamente negativas y que existe una deuda histórica por la compensación de situaciones de violencia que el día de hoy todas las personas estamos propensas y propensos a seguir viviendo. Porque bueno, también les hago una pregunta, levante la mano o alce la voz quien diga: las cuestiones de violencia a mí como persona nunca me van a pasar. Y cuestiónense si de todas y todos estamos exentos de sufrir algún tipo de violencia o si en algún momento podemos llegar a ser víctimas de esta violencia. Y digo, por la experiencia que yo he tenido, solamente una persona ha levantado la mano y me ha dicho: yo estoy exento de la violencia. Me queda claro que esa persona, no sé si lo hizo para molestar, para jugar, para lo que sea, pero les aseguro que hasta la persona más capacitada, más profesional, con mayor influjo social, político, económico, el que quieran, está propenso a sufrir cualquier tipo o cualquier modalidad de violencia. Entonces, por eso es importante vernos como una estructura. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos a hablar de temas de masculinidades, podemos llegar a pensar que son cosas de hombres, o cuando hablamos de feminismos, podemos llegar a pensar que son cosas de mujeres, pero eso no es cierto. La verdad es que no. Para que trabajemos como una sociedad incluyente, hombres debemos de involucrarnos en temas de feminismo y mujeres debemos de involucrarnos en cuestiones de masculinidades. Debemos de empezar a vernos como un todo, no como partes segregadas. Cuando empezamos con esas divisiones, seguimos marcando a la sociedad y seguimos aislando las responsabilidades, cuando en realidad el hecho de que digamos mujeres vénganse para acá u hombres vénganse para acá, seguimos discriminando de alguna manera. Porque en realidad no deberíamos de vernos ni como hombres ni como mujeres, deberíamos de vernos como personas. Y ese es uno de los grandes retos, porque al final de cuentas, todas las personas necesitamos saber de esta información, necesitamos involucrarnos para ahora sí generar cambios sociales. Cuando empecemos a trabajar esto de manera consciente, va a empezar a haber cambios de manera más notoria, más rápida. Ahorita existen encuestas de la ONU, particularmente de ONU Mujeres, que dicen que para que México sea un país totalmente igualitario e incluyente, necesitan pasar 80 años desde el 2018. Imagínense, ¿no? En estos 5 años, del 2018 al 2022, ya se crearon unidades de género, comités de acoso y hostigamiento, vinculaciones interinstitucionales, vinculaciones con el sector privado, vinculaciones con academias. Ya estamos incidiendo desde lo municipal, estatal, nacional, local, en todos los niveles y en todos los espacios habidos y por haber. Ya ha habido un progreso, pero eso sigue quedando muy corto, porque la realidad poblacional no nos ha permitido trabajar al 100% con cada una de las personas para que incidamos. Pero eso depende de cada uno, porque si bien yo estoy aprendiendo cierto conocimiento en el trabajo, va a depender de mí transmitir ese conocimiento a la persona que lo requiera o a mi familia o a mi mejor amigo o a quien esté a mi alcance poder compartírselo. Entonces también se los hago de su invitación. Bueno, ahorita no hay que casarnos con la idea de 80 años, porque ¿qué creen? Después llega la CEPAL y la CEPAL nos dice que para que México también sea un país igualitario e incluyente, difiere de la ONU, de ONU Mujeres, y CEPAL dice que necesitan pasar 130 años.
Si sacamos una media estadística, pues nos quedamos en 105 años. Imagínense, 105 años para que México sea totalmente igualitario e incluyente, para que ya no haya feminicidios, para que ya no haya desaparición forzada, para que ya no haya terapias de conversión, para que ya no haya crímenes de odio contra personas LGBT, etcétera. O sea, la violencia estructural, hablando de todas las personas y de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, algo que nos hemos dado cuenta es que cuando mencionamos que faltan tantos años, la mayoría de la gente se pone triste y la mayoría de la gente dice, chin, pues es que entonces como para qué empiezo a trabajar si ya no voy a estar para beneficiarme dentro de 100 años. Pero esa mentalidad nos lleva a tener un freno automático, porque deberíamos de empezar a trabajar desde hoy para que cuando lleguen esos 100 años se cumpla el objetivo. Si todas las personas lo dejamos de lado y no hacemos nada y se cumplen esos 100 años, para aquella época no van a faltar otros 100 años, van a faltar otros 300 años. Y entonces nos vamos a estar echando la bolita unos a otros y vamos a seguir exactamente en el mismo lugar. Bueno, toda esta situación que yo les quise compartir en un inicio, pues es un panorama para que nos demos cuenta de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los espacios. Y el día de hoy, particularmente en las responsabilidades de la masculinidad y de las paternidades. Por lo tanto, les invito a que con esta pequeña gran conferencia reflexionemos, hombres, mujeres, personas, sobre la transición que debemos de tener en torno a lo que se nos enseñó desde muy corta edad y lo que estamos viviendo el día de hoy. Dejar de ser personas violentas, con cuestiones, no sé, que de verdad manejen una cuestión de subordinación, de poder, de estigma, y que el día de hoy nos pongamos a pensar si esas prácticas están afectándome a mí o están afectando a las personas que me rodean. Uno de los principales factores que se manejan dentro de las masculinidades es la cuestión de la violencia. ¿Han escuchado esa frase tradicional de que todos los hombres son violentos por naturaleza? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? ¿Lo han vivido en algún momento? Creo que es una frase también demasiado común que escuchamos particularmente desde la casa, el trabajo, la escuela, en todos momentos. Pero ¿qué creen? Esa frase es totalmente negativa y queda totalmente rebasada con la idea central de hablar de masculinidades. Porque ¿qué creen? La violencia no es algo natural en los hombres, para nada. Al contrario, la violencia es una opción. Ustedes pregúntense, recuerden alguna estancia en la cual hayan tenido pues algún acercamiento de algún tipo de agresión, de violencia, y van a entender el punto al que quiero llegar. Las personas, hombres, mujeres por igual, sabemos perfectamente la diferencia entre ser personas violentas y no serlo. Entonces, cuando yo decido ser violento, lo estoy haciendo con toda la intención de agredir a alguien, por supuesto. Y cuando yo decido no ser violento, me queda claro que estoy tratando de cambiar esas prácticas por algo que sea positivo, por una resolución de conflictos asertiva o que no agreda de ninguna manera a alguna otra persona. Y el hecho de que yo justifique o de que yo trate de naturalizar las prácticas violentas diciendo que todos los hombres son violentos por naturaleza, o que es un chiste pesado, o que es humor negro, o todas estas prácticas nos llevan a seguir en un camino tradicional. Entonces, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces no lo hemos justificado sabiendo que es una cuestión de la violencia? Y a ver, necesito que me contesten estas preguntas, van a ser 4 preguntas, con su audio para que escuchemos, ¿vale? ¿Ustedes creen que en alguna parte del mundo exista un hombre que violente a una mujer? Sí. Claro, ¿verdad, Janet? Sí. Es lo más Sí. común, es lo más común, ¿no? Que un hombre violente a una mujer. Pero ¿ustedes creen que un hombre violente a algún hombre? Sí. Sí, Por también. supuesto, claro que sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Los hombres somos inteligentes y los hombres no vamos por la vida violentando a todos los hombres, porque también para ejercer algún tipo de masculinidad hegemónica tradicional en torno a la violencia, escogemos a nuestras víctimas. Y los hombres que violentamos a otros hombres, no violentamos a todos los hombres por igual, sino que vamos a escoger
a aquel hombre que consideremos débil o inferior a mí, para que yo tenga la garantía de que le voy a ganar. Esto aplica tanto en lo público como en lo privado. Ejemplo, en la casa, si yo vivo en una familia tradicional compuesta por mamá, papá, yo soy el hermano mayor y tengo un hermano menor, ¿contra quién creen que podría yo ser violento? ¿Contra mi hermano menor o contra mi papá? El menor. El hermano menor. Claro, ¿verdad, Juan? Creo que es claro, Ruth, Janet, totalmente de acuerdo. Lo más común sería que yo fuera la persona violenta contra el hermano menor, porque quiero tener la garantía de que le voy a ganar. En el espacio de trabajo, ¿contra quién creen que yo podría ser violento? ¿Contra mi compañerito, hombre, que trabaja y que desempeña las mismas funciones que yo, o contra mi director general? Contra tu compañero. Claro, contra mi compañerito, porque yo le puedo ganar, ¿no? O sea, de eso se trata, de identificar a la persona que consideramos débil o inferior, perdón, y que vamos a ejecutar esas prácticas de dominación de poder con toda la intención. Eso hablando particularmente de los hombres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Ustedes creen que exista en alguna parte del mundo alguna mujer que violente a otra mujer? Sí. Sí. Claro, y también es demasiado común, ¿no? Y algo que el día de hoy todavía no se toca y algo que el día de hoy todavía cuesta para muchas personas hablar en público y que también existen, por supuesto, creen que haya mujeres que violenten a hombres. Sí. Sí. Por supuesto, y también es demasiado común. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esta situación de violencia es estructural y aplica de hombres contra mujeres, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres y mujeres contra hombres, nadie está exento. ¿Y a qué quiero llegar o a qué les quiero aterrizar esta idea? Es que no hay que vernos como personas ajenas, porque todas las personas en algún momento hemos ejercido violencia o hemos sido víctimas de algún tipo de violencia que se perpetúa y que se naturaliza por estas cuestiones de masculinidad tradicional, porque yo puedo llegar a romantizar la violencia. ¿Y cuántas personas no hemos conocido que sabemos que viven violencia y que esas mismas personas saben que están sufriendo violencia, pero que están en una zona de indefensión en el cual no quieren generar un cambio, porque ya están totalmente trabajadas para que vean normal esas acciones. Y todas esas cuestiones, cuando llega alguien y les dice, oye, es que pues te están violentando, salte de tu casa, divórciate esto, pues la persona externa lo ve demasiado fácil. Es como dar un consejo. Vemos a la compañera triste y le decimos, ya no estés triste. Y por arte de magia se le quita la tristeza, ¿verdad? Pues no es así de sencillo. Todo esto lleva protocolos, lleva necesidades de seguimiento, lleva iniciativas y todo esto se resuelve o el día de hoy para esta temática vamos a tratar de resolverlo de la manera más concisa, hablando de una deconstrucción en el cual ya identificamos la masculinidad tradicional, pero debemos de cambiarlo a una nueva normalidad, a una nueva mentalidad, a aquella situación que contribuyan, como tal dice aquí en el objetivo, a que seamos una sociedad igualitaria, justa, pacífica y amorosa en los espacios públicos y privados. Y hablando particularmente de esta palabra amorosa, déjenme decirles que existe otro factor que no nos permite acceder al 100% al ideal que estamos tratando de plasmar el día de hoy. Y es que a los hombres, bueno, por lo menos a la mayoría de los hombres, no se nos enseñó cómo expresar emociones, pensamientos o sentimientos. Al contrario, se nos enseñó cómo reprimirlos. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuántos niños, hombres, de entre 5, 6, 10 años, que se caen y están llorando porque les dolió el golpe, y llega el papá, llega la mamá, llega el hermano, llega la maestra, el maestro, quien sea, y les decimos, no llores porque pareces niña, aguántate porque eres un machito, ¿no? O sea, bajo ese esquema hemos educado con nuestras palabras, con nuestra verbalización, el pensamiento de otras personas que apenas están creciendo o apenas están desarrollando en un espacio social. Cuando crecemos con esa idea, y digo crecemos porque creo que también nos ha tocado a la mayoría de los hombres que estamos aquí crecer con esa educación intangible, el día de hoy, preguntémonos, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta dar un abrazo en público? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta decir socialmente, te quiero, te amo, te extraño, te necesito? O sea, todas esas cuestiones nos cuestan trabajo.
Y digo, no generalizo, porque yo ya les dije hace rato, las generalidades son un problema, pero a la mayoría de los hombres que estamos aquí se nos enseñó a reprimir todos esos sentimientos por cumplir con un esquema de masculinidad tradicional. Y eso que nos lleva a un conflicto, porque las personas que no expresamos nuestros sentimientos, que no expresamos nuestros pensamientos ni nuestras emociones y nos quedamos con toda esa carga emocional dentro de nuestro sistema, en algún momento va a explotar. Y la mayoría de las explosiones, pues son negativas, que ahorita vamos a ir viendo. Pero se los comento porque es una realidad. Entonces, bueno, ¿qué debemos de comprender? ¿Qué debemos de entender? Pues que primero, en un primer momento, está la masculinidad, entendida como aquel conjunto de atributos, valores, comportamientos, conductas, característicos de un hombre en una sociedad determinada. Supone prácticas y representaciones atribuibles a lo masculino. Yo por eso les preguntaba hace rato, ¿creen que la masculinidad de 1950 es la misma a la del año 2000? Por supuesto que no. La masculinidad cambió. ¿Por qué? Porque una sociedad determinada va a estar basándolo en sus características particulares. No necesitamos irnos lejos. Hay una situación en la cual la sociedad de la masculinidad varía. ¿Ustedes creen que ustedes que están cerca, ¿no? Bueno, que están, mejor dicho, en el Parque 2000 y que conocen la zona, creen que la masculinidad de Xonacatlán es la misma que la de Sauces en torno a los hombres? ¿Verdad que no, Janet? Es muy diferente. Y así estén a 15 minutos de diferencia, es un abismal ejemplo en el cual las prácticas y las representaciones van a estar cambiando. Aquí siempre me gusta hacerles un comentario. En antropología existe un autor que se llama Malinowski. Él era una persona que se dedicaba a la etnografía, justamente a tratar de escribir los procesos culturales de las sociedades. Hubo un estudio muy particular en el cual él tuvo que viajar a Nueva Guinea y hacer, bueno, tratar de involucrarse con la sociedad que vivía en ese espacio. Cuando él llega vestido con su trajecito de explorador, su sombrero, su camisa, sus botas, su pantalón, se da cuenta de que la sociedad a la cual él iba a visitar, pues no usaba ropa. Hombres y mujeres estaban totalmente desnudos. Entonces, el primer comentario que hizo fue: estas personas no usan ropa y son unos aborígenes. Los voy a nombrar los aborígenes de Nueva Guinea, ¿vale? Entonces fue un juicio de valor en el cual dijo, por el hecho de no tener ropa, pues son aborígenes. Entonces, él, al tratar de entablar una conversación, al tratar de involucrarse socialmente con ellos, la sociedad lo rechazaba y se dio cuenta de que el factor era la ropa. Entonces, para que él pudiera involucrarse, tuvo que desprenderse de toda su vestimenta. Una vez que él estaba desnudo, como toda la sociedad de Nueva Guinea, pues ya estaba siendo incorporado a las prácticas que tenía. Transcurrieron 2, 3 años del estudio y en todo ese tiempo Malinowski se dio cuenta de que la población, a pesar de que no tenía ropa, tenía un sistema político, tenía tradiciones, tenía usos y costumbres, tenía sistema de riego, tenía moneda, tenía lenguaje, tenía todo lo que una sociedad moderna o una sociedad de la cual él venía, pues ya contaba, ¿no? Entonces, al final de su libro, al final de su etnografía, él solito se hace una antítesis y él solito se refuta su idea inicial y dice, en un momento los categoricé como unos aborígenes por no portar ropa, pero el día de hoy que me doy cuenta que tienen las mismas prácticas con sus propias particularidades, pero sus propias prácticas, me doy cuenta de que son una sociedad como cualquier otra. Y concluye diciendo, no existen culturas superiores ni inferiores, son simplemente diferentes. Cuando yo empiezo a enfrascarme en una idea de masculinidad, me voy a dar cuenta de que existen diferentes tipos y de que cada hombre vive una masculinidad totalmente diferente. Es exactamente lo mismo. No se trata de que existan masculinidades buenas o malas. Todas las masculinidades son totalmente diferentes porque todas las personas tuvimos una educación totalmente diferente. Y luego, aquí abro un pequeño paréntesis. Mucha gente me ha llegado a decir, pues es que todo surge de la familia, ¿no? Y si desde la familia educáramos, pues todo sería diferente el día de hoy. Y sí, estoy de acuerdo parcialmente, pero ¿qué creen?
Todas las familias son totalmente diferentes. Y toda la educación que recibimos de la familia fue totalmente diferente a la de mi compañerito, compañerita de al lado. Y ojo, hablar de familias diferentes no es hablar de familias homoparentales o heterosexuales. Claro que no. Existen diferentes tipos de familia. Existe la familia conformada por mamá, papá, hijo e hija. Y eso es una familia. O mamá, papá, hijo, hijo, mamá, papá, hija, hija. O hay familias en las cuales no hay mamá, no hay papá, a veces no hay ni mamá ni papá, a veces solamente hay abuelos, a veces solamente hay hermanos, a veces solamente hay una situación de primos, ¿no? De padrinos, y eso sigue siendo una familia. Recordemos que hablar de familia el día de hoy no es hablar de, ya, los derechos de las personas LGBT. Claro que no. Existen diferentes tipos de familia y eso nos hace tener diferentes tipos de educación. Ahora bien, ¿qué pasa con la construcción? Estas situaciones van a ser particularmente los espacios en los cuales venimos a encontrarnos con los tipos de masculinidad. Ejemplo, la familia que ya veíamos, la escuela, la sociedad, la religión, los medios de comunicación y el hecho de saber cómo están influyendo en los diferentes modos de habitar el cuerpo, sentimientos, pensamientos y actuar en el género. ¿Qué pasa con la educación que yo recibo de la masculinidad en mi familia? ¿Qué me dicen de la masculinidad en mi familia? La mayoría de esto se refuta a una cuestión heterosexual, ¿no? En el cual decimos, bueno, pues tú, como naciste hombre, te tienen que gustar las mujeres, ¿no? Automáticamente. Eso te lo enseñan en la familia. En la escuela, ¿qué te dicen? No, es que como tú eres hombre, te deben de gustar las niñas, ¿no? Se viene a refutar. ¿Qué te dice la sociedad? Bueno, ¿y para cuándo la novia? ¿No? Si ya estás grandecito, tú hombrecito, ¿no? O en la religión, no, pues es que Dios creó al hombre y a la mujer para la reproducción humana. O sea, todos esos esquemas, habidos y por haber, siempre te van a llevar a una construcción tradicional. Pero yo les decía, cuidado con las generalidades. No todos los hombres, por ejemplo, por hablar de una construcción de la masculinidad, no a todos los hombres les gusta el color azul. No a todos los hombres les gusta el fútbol. No a todos los hombres les gusta dejarse la barba. No a todos los hombres les gusta utilizar botas, por ejemplo. ¿Ustedes creen que un hombre que no use botas, que no le guste el fútbol, que no sea heterosexual, deja de ser hombre o deja de ser masculino? Claro que no. Pero yo sociedad, yo institución, yo familia, yo escuela, yo sociedad, yo religión, voy a juzgar a la persona que toma sus propias decisiones porque tradicionalmente no me parece que estén cambiando esa mentalidad. Porque tengo miedo, porque me asusta, porque no estoy de acuerdo, por lo que quieran. Pero el hecho de que exista una resistencia en torno a la nueva mentalidad nos lleva a refutar esta construcción de qué significa ser hombre. Y cuestiónense, el día de hoy, ¿qué significa ser hombre para ustedes? Mucha gente podrá decir, pues el hombre que es papá, el hombre que trabaja, el hombre que es masculino, el hombre que huele bonito, no sé, la idea que cada quien tenga. Pero después nos encontramos con otras vertientes. ¿Qué significa ser poco hombre y qué significa ser muy hombre? Y hablando desde la tradición, encontramos estos factores que ya veníamos analizando. Un poco hombre se consideraba aquel que era el hombre de baja estatura, el hombre débil, el hombre homosexual, porque para que tú fueras concebido hombre en la tradición, pues tenías que ser fuerte, tenías que ser el proveedor, tenías que ser alto, tenías que ser masculino, tenías que ser heterosexual. Entonces todo eso nos vino a forjar ciertas ideas preconcebidas que no todos los hombres estamos cumpliendo el día de hoy. Y también mucha gente dice, pues es que yo sí soy hombre. Ok, vamos a ver por qué te consideras hombre y por qué te consideras un muy hombre o poco hombre. Pero esto, cada quien lléveselo a la reflexión y recordemos lo que decíamos hace ratito. No importa qué tipo de hombre seas o con qué tipo de masculinidad vivas, no va a ser una superior ni una inferior. Tu masculinidad es particular y no por eso debe de subordinar a otras personas que lleven un estilo de vida diferente al que tú conoces, porque existen muchas mentalidades en el mundo. Bueno, particularmente, la masculinidad, de la misma forma que la feminidad, son construcciones sociales. Cada familia, cada sociedad lo va a ir forjando.
Esto depende de la educación que recibimos desde la infancia y que influyen o que seamos sometidos a lo largo de la vida y que impide que muchos hombres adoptemos el día de hoy conductas consideradas femeninas y las mujeres que adopten prácticas o conductas que son consideradas masculinas. Eso nos lleva a tener esquemas de resistencia y que se vienen a construir también con algo que se les denomina roles y estereotipos de género, ¿vale? ¿Qué pasa si yo veo el día de hoy a un hombre con el cabello largo, a un hombre con aretes, a un hombre que se maquilla? Muchas personas dirán, pues no pasa nada. Y les doy toda la razón. Absolutamente no debería de pasar nada, porque el día de hoy ya estamos en otra mentalidad la mayoría de las personas. Pero si regresamos en el tiempo a 1990, ¿qué le decíamos al hombre maquillado? ¿Qué le decíamos al hombre con aretes? ¿Qué le decíamos al hombre con cabello? Bueno, no, de hecho en los 90 con cabello largo eran muy comunes, ¿no? ¿Qué le decíamos al hombre que utilizaba colores rosas? ¿Qué le decíamos al hombre, pues, que se identificaba con lo femenino, ¿no? Todo eso está plasmado aquí, en esta cuestión de la construcción. Pero ¿qué creen? Nunca es suficiente, porque después nos vamos a encontrar con unas características que ya hemos venido viendo en el discurso, pero es importante que identifiquemos puntualmente. Primero, la heterogeneidad, en el cual ya vimos que existen diferentes tipos de masculinidades en un mismo tiempo histórico. El día de hoy, para las personas que estamos en esta reunión virtual y quienes nos acompañan a través del Facebook Live, debemos de darnos cuenta que a pesar de que sean que las 9:46 de la mañana del 30 de agosto, tu masculinidad es totalmente diferente a la mía. A eso hace referencia. Podemos estar en un mismo tiempo histórico, en un mismo momento, pero siempre vamos a tener variantes, siempre vamos a tener diversidades, siempre vamos a tener esas brechas que van a estar encasillándose en diferentes estructuras sociales, instituciones o relaciones de género totalmente particulares. Después, el dinamismo, pues hace referencia a los cambios también, en el cual las categorías culturales son dinámicas, son cambiantes, se mueven, se permean, se entrelazan, tanto que se considera propio de lo masculino en una cultura y grupo determinados. Ejemplo que yo les ponía en Flechonacatlán y Sausas, ¿no? Esto como modalidades de organización de la vida social y que van a transformar la definición de las relaciones masculino-femenino. El día de hoy ya podemos encontrar diferentes definiciones, diferentes esquemas, pero hacen referencia a eso, a que una persona no se viste, no se expresa, no vive todo el tiempo al 100% en una masculinidad. Eso no existe. En algún momento nos apropiamos de una característica femenina y el día de hoy depende de una persona cambiar esa mentalidad para ya no ser un factor de exclusión, de discriminación, de agresiones. ¿A qué voy con esto? A que el día de hoy es bien fácil que un hombre tenga aretes, por ejemplo, que un hombre utilice una prenda rosa, que un hombre practique ballet, pero no siempre fue así. Tuvieron que haber luchas, peleas de construcción de pensamiento para que estas prácticas el día de hoy se naturalizaran. Ejemplo también, licenciaturas, profesiones, oficios, todo lo que conlleve este tipo de sintonías. Ahora bien, el tercero de estos es una necesidad de reafirmación constante, en el cual dice puntualmente, proceso de continua afirmación frecuentemente perfeccionado a partir de ciertos rituales que cada cultura marca a los varones a modo de iniciación. Pregunta, ¿qué entienden por modo de iniciación en torno a los rituales de la masculinidad de los hombres? ¿Qué entendemos? Está complicado, ¿verdad? Bueno, puede sonar muy grande la definición, pero es muy sencillo de entender. La necesidad de reafirmación constante y la vinculación con el modo de iniciación de rituales de los hombres hace referencia a cuando dejas de ser adolescente y te conviertes en hombre. ¿Pero a costa de qué? No solamente basta con los cambios físicos, fisiológicos que vivimos todas las personas en la pubertad, en la adolescencia. Eso no es suficiente. Les ha tocado ver, vivir, escuchar en algún momento de su vida que el hombre, bueno, el adolescente ya está dejando de ser adolescente, se vuelve hombre y el papá le dice, vente hijo, te voy a invitar tu primer cerveza, tómatela conmigo. ¿Han visto ese tipo de frases? O les han dicho, hijo, pues es que ya eres un hombrecito, vente,
te voy a llevar a que tengas tu primer relación sexual en tal lugar, ¿no? O vente, hijo, te voy a invitar a que te pongas una jarrota, o vente, te voy a llevar a que conozcas los lugares a los cuales puedes acudir, ¿no? O sea, todas esas prácticas de necesidad de reafirmación constante están vinculadas a que te estás involucrando en un apartado de lo que es ser hombre, pero eso también nos lleva a cuestiones negativas, como la desinformación, la falta de cuidado física y emocional de los hombres, como el hecho de no expresarnos emocionalmente, porque muchas personas dicen, pues es que yo no quería ir, pero mi papá me llevó. Y como mi papá me llevó, pues no podía decir que no, ¿verdad? Entonces, bueno, son todas esas resistencias. Esa necesidad de reafirmación constante, ahorita la vamos a entender mejor con la cuestión de la complicidad y del rechazo a la feminidad que vemos en pantalla. ¿Qué vemos? Cuando tú vives, hombre, en una situación totalmente tradicional basada en la hegemonía, pues nos damos cuenta de que lo único válido va a ser la opinión masculina o la opinión del hombre. Y cuando llega una mujer a romper el esquema, vas a hacer todo lo posible porque esa mujer no supere las expectativas que tú tienes. Y lo vemos tal cual en esta primera imagen. ¿Qué estamos viendo? En un primer momento me podrán decir una entrevista a un beisbolista, está bien, correcto. Pero el factor determinante es por qué el hombre está arriba de un banquito. Y démonos cuenta del trasfondo. Podría haber muchas interpretaciones, podría haber muchas ideas, pero una de las más acercadas a la realidad es que ese hombre es de baja estatura y la mujer es muy alta. Y cuando él le dice, no, pues es que cómo me va a hacer una entrevista a una persona más alta que yo, mejor me subo a un banquito porque yo quiero estar en una posición superior de estatura a la de la mujer. Y eso, en los estudios de masculinidad, directamente a los hombres les pega. ¿Por qué? Porque nunca vamos a, o bueno, tradicionalmente, nunca se quiere ver que una mujer sea superior en cuestiones de este tipo a comparación del hombre. Y lo vemos ahí tal cualmente, ¿no? Prefiere subirse a un banquito que estar en una posición inferior de estatura a la de la mujer. Les digo, puede haber muchas interpretaciones, pero esta es una de las más acercadas a la realidad. O en un segundo momento, la complicidad. Imaginemos qué están diciendo, ¿no? De manera automática identificamos quién es el líder del grupo. Queda claro que es el hombre que está de pie, con la gorra y la playera, camisa verde, sujetando la cerveza y su cinturón. Queda claro. Ahora imaginemos qué les está diciendo, ¿no? Y porque todos los demás hombres tienen cara de sorprendidos, de emoción, de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan popular? Bueno, me imagino o quiero pensar que una de las conversaciones que están llevando a cabo es que, ¿qué creen? Pues ya salí de trabajar y le dije a mi esposa que iba a doblar turno, pero me fui con mi novia y resulta que mi novia llevó a su amiga, ¿no? Se me ocurre. Imagínense que eso le está diciendo a los demás hombres. ¿Qué pensarán los demás hombres? Así de, no, está mal lo que estás haciendo, o, mira, qué buena onda, yo quiero ser como tú. ¿Qué creen que sería lo más común, no? Y creo que la respuesta es la segunda, en el cual fomentamos la complicidad de prácticas negativas, porque dentro de un esquema también tradicional, el hecho de que un hombre tenga 1, 2, 3, 4 novias, está bien visto y se vuelve algo cotidiano, pero si una mujer tuviera 2, 3, 4, 5 novios, ocurre todo lo contrario. Y también basados en la complicidad, nos damos cuenta de que los hombres tapamos a los otros hombres, porque en vez de yo ir con su esposa y decirle, ¿qué crees? Tu esposo acaba de decir que se fue a ver a su novia y tú eres su esposa, entonces, pues yo nada más te informo. No, eso no existe, eso no se los decimos. Nada más eso es como de, no, sí, tu esposo se quedó a dormir en mi casa, tu esposo se quedó conmigo, no, yo estuve con él toda la fiesta. Solapamos las prácticas negativas. A eso hace referencia la complicidad. Y ejemplos como estos los podemos ver bien comúnmente y la verdad es que no acabaríamos. Ahora bien, yo les mencionaba mucho esta frase, la heterosexualidad como norma. Cuando hablamos de una heterosexualidad de este tipo, nos damos cuenta de que todo viene a refutarse nuevamente en el sistema de roles y estereotipos de género. ¿A qué voy con esto? A que cuando hablamos de una heteronormatividad dirigida a los hombres, se espera que utilicemos el color azul, se espera que debemos de actuar y vernos totalmente masculinos, que nos deben de gustar los carritos, que debemos de amar el fútbol,
que está permitido que juzguen a los hombres porque lloramos. Entonces, cuando un hombre está en esa heteronormatividad, mayoritariamente no son felices o no somos felices porque no nos están permitiendo expresarnos de manera consciente. Yo les pongo mi ejemplo. A mí no me gusta el fútbol, nunca me ha gustado el fútbol, ni jugarlo, ni verlo, ni utilizar sus playeras, ni sus shorts, ni sus tenis, nada. A mí, cero el fútbol, ¿no? ¿Qué creen que pasaba en la secundaria? ¿Qué creen que pasaba en la prepa? ¿Qué creen que pasaba en la facultad cuando me decían vamos a jugar fútbol y yo no quería? Pues esta cuestión de masculinidad en este tipo de espacios académicos era motivo de agresión, porque como tu hombre no te va a gustar el fútbol, si el fútbol es de hombres. Ah, bueno, pues no me gusta y punto, ¿no? El día de hoy, el hecho del fútbol, pues no pasa nada. Quiero suponer que ya no pasa nada, pero muchas personas lo siguen vinculando como una cuestión meramente de la heteronormatividad, ¿no? ¿O qué pasa con las mujeres, hablando de la feminidad? ¿Debo de tener hijos para sentirme realizada como mujer? Cuestiónenselo las mujeres, ¿no? Todas las mujeres deben jugar con muñecas, deben de practicar ballet, deben de utilizar el color rosa, no poder decir lo que piensan sin ser llamadas con tal calificativo, ¿no? O sea, son expresiones que también vivimos en la cotidianeidad, porque no es una regla de vida. Esta heteronormatividad también se rompe con las mujeres, porque yo conozco a mujeres que no les gusta tener el cabello largo, que no les gusta utilizar falda, que no les gusta maquillarse, que no les gusta el color rosa, que no les gustan las muñecas, que no les gusta el ballet. Pero todas estas cuestiones dependen de romperlas en la individualidad. Y ojo, que la sociedad también lo haga valer. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a contar una anécdota. En una ocasión me tocó, bueno, salí con una amiga, una compañera, y fuimos a un bar, un tipo bar, restaurante, algo así. Entonces, mi amiga pidió una cerveza y yo pedí un café, ¿no? Llega el mesero, hombre, y a mí me da la cerveza y a mi amiga le da el café, ¿no? Esa práctica, por muy sencilla, por muy simple que sea, está basada en este esquema de heteronormatividad, porque, ¿qué creen? En el inconsciente de la sociedad se asume que la cerveza es para los hombres, porque los hombres sí pueden tomar. Y el café, como es una bebida no alcohólica, pues es para la mujer. Entonces, nos dio la bebida contraria. Le decimos, oye, perdón, es que el café es para mí, la cerveza es para ella. Ay, disculpen, pero se queda así con cara de, ¿qué está pasando, no? Llega el momento de la cuenta, ¿y a quién creen que le dieron la cuenta? ¿No? Entonces, pues ya, uno con este esquema, pues me la da a mí, y le dije, no, dásela a ella va a pagar. No, pues el mesero, si ya tenía cara rara, ahora puso cara rara por dos, ¿no? Así como de, ¿cómo? ¿Cómo va a pagar ella? ¿No? Entonces, todo ese esquema también está basada en una heteronormatividad, en el cual se nos ha enseñado a cumplir con estos mandatos sociales. Todos estos esquemas están presentes. Y luego aquí dice, y escuchar la pregunta, ¿quién es el hombre y quién es la mujer en la relación? Vinculado a una orientación sexual homosexual, ¿vale? Creo que todas las personas aquí tenemos amigos, familiares, conocidos que pertenecen a la población LGBT. Cuando las personas LGBT están en pareja, no falta ese comentario. ¿Y quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? Seas hombre o seas mujer, ¿no? Pero, pues no aplica. Es una pregunta totalmente discriminatoria, porque si estás en una relación homosexual o en una relación de lésbica, pues queda claro que no hay hombres y mujeres, ¿no? O son dos hombres o son dos mujeres. Y no por eso uno va a asumir el papel de mujer porque sigue siendo hombre. Digo, dentro de la diversidad se habla de esta manera. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en cómo nos estamos relacionando. Esta heteronormatividad también nos lleva a algo que se llama soltero de oro contra solterona. Y cuestiónense, ¿qué pasa cuando de los 30 a los 35 años llega el hombre soltero, sin hijos, profesionista, con casa, con carro, con dinero, estable, trabajador, que viaja, que se compra, que va al gimnasio, que tiene tiempo para sí mismo? ¿Qué pensamos de ese hombre de 30 o 35 años? Les decimos, vas muy bien, no te preocupes, sigue así, haciendo tu vida, practica, disfruta, viaja, o le decimos, ya cásate. ¿Qué le decimos? Entre esas dos vertientes, ¿no? Y creo que lo más común es que se lo permitamos,
porque es un hombre independiente de 30 años de más, ¿no? Pero llega la mujer de 30 a 35 años, soltera, sin hijos, profesionista, que se viaja, que se compra, que tiene su casa, que tiene su carro, ¿y qué le decimos a ella? Sigue así, hija, sigue así, mujer de 30 a 35 años, porque es tu libertad, o hija, ya se te está quemando el arroz, ¿para cuándo los hijos? Ya estás bien grande, consigue tu novio. ¿Qué le decimos? ¿No? Y creo que es lo más común. Eso también nos lleva a hablar de una heteronormatividad, de una heterosexualidad como norma y de comprender cómo se ve bajo mismos esquemas, bajo mismas percepciones, a hombres y a mujeres. Y muchas veces lo vemos de manera más común. ¿A cuántos de nosotras, de nosotros, nos han dicho, ya consíguete una novia, ya consíguete un novio, ya cásate, ya independízate, ya esto, ya lo otro, con tal de cumplir con ese mandato social? Y hablando de mandatos sociales, nos resumimos a lo que debemos de cumplir socialmente en espera de lo que esperan, en espera de lo que representan las personas de la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Esto se categoriza en tres grandes apartados, como el contexto, la virilidad y el proceso de masculinización. ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado como hombres nuestra masculinidad? ¿O cuántas veces las mujeres nos han cuestionado su feminidad? Creo que es algo demasiado común. Por ejemplo, para quienes vayan al gimnasio, hombres, no me dejarán mentir, ¿qué será lo más común que pase cuando yo estoy levantando 100 kilos de peso y llega alguien, otro hombre, y le sube 20 kilos, ¿no? Y ahora ya estoy cargando 140. ¿Qué hago yo? Me esfuerzo por cumplir y levantar esos 140 kilos para que ese hombre no diga nada, o le bajo el peso al que yo estaba. Y creo que lo más común es que dejemos el peso, ¿no? Para que sigamos defendiendo de manera indirecta nuestra masculinidad. O el hecho de que te digan, pues es que mira, de acuerdo a un mandato social, pues el hecho de que tú tengas 2, 3 novias, está perfecto, no pasa nada. O en la imagen, ¿no? Para que tú seas considerado hombre, necesitas tener trabajo. Y teniendo trabajo vas a tener dinero. Y teniendo dinero vas a poder mantener a tu familia y casarte. O sea, todos esos mandatos sociales es de lo que espera la sociedad de ti. Pero ¿qué pasa si tú no quieres ir al gimnasio? ¿Qué pasa si tú quieres estar soltero? ¿Qué pasa si tú quieres trabajar y quieres ahorrar tu dinero, pero lo quieres invertir en ti, no en una familia? Recordemos que los ideales sociales son totalmente diferentes. Si tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelitos, tu familia en general esperan de ti y te están diciendo, ya cásate, ya quiero hijos, ya quiero nietos, ya quiero bisnietos, ya quiero esto, pues perdón, pero qué padre que sigas queriendo, porque yo quiero otras cosas en mi vida. Entonces, bajo ese esquema, cada persona debe de tomar su libre albedrío y sus libres decisiones, por hablar simplemente de mandatos sociales y no dejarnos llevar o no dejarnos guiar por estos factores, porque muchas personas no queremos cumplirlos. Muchas personas queremos desenvolvernos de manera plena para sentirnos plenos en lo individual, no para complacer a terceras personas. Puede llegar a sonar difícil, pero pues es una realidad. Muchas personas se dejan llevar por estos mandatos sociales y tristemente a la larga no demuestran felicidad. Dicen, pues es que yo ya cumplí con lo que querían mis papás, yo ya cumplí con lo que esperaban de mí, pero ahora que ya soy grande, que ya soy independiente, ahora sí voy a tomar las riendas de mi vida. Pero a veces para muchas personas eso es difícil y a veces para esas personas, esas mismas personas, ya llega a ser muy tarde. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esta sintonía. Y bueno, pues ya para ir finalizando, para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, que ya se nos va a acabar el tiempo, pues bueno, nos encontramos con los factores de riesgo. Yo hace ratito les decía, uno de los principales factores que tenemos como hombres desarrollados o aprendidos en la sociedad que nos desenvolvimos socialmente, es que no se nos enseñó a expresar emociones, sentimientos, pensamientos. Eso entra aquí también. Uno de los principales factores de riesgo es el rechazo a la feminidad. Si vemos al hombre femenino, si vemos al hombre que practica ballet, si vemos al hombre que baila danza folclórica, automáticamente rechazamos. Y ese factor de riesgo está inmerso, porque se puede tomar como violencia, como discriminación, como homofobia, dependiendo el esquema o el grado en el cual nos desenvolvamos.
la discriminación, el estigma y la exclusión van a estar presentes en estos factores de riesgo, porque en algún momento los vamos a hacer valer. ¿Han escuchado esa típica frase que dice, yo puedo tener amigos gays, pero que no se metan conmigo? O yo tengo amigos gays, yo los apoyo, pero que no se vayan a fijar en mí. Bueno, pues ese tipo de comentarios, ese tipo de frases, siguen discriminando y siguen excluyendo y siguen teniendo una gran carga de estigma, porque no estás apoyando al 100%, estás marcando esa diferencia y estás asumiendo que una persona homosexual se va a fijar en ti por el hecho de ser hombre. Pero ¿qué crees? A las personas homosexuales no les andan gustando todos los hombres en la vida. Entonces ocurre lo mismo para las personas heterosexuales. Uno diría, no, pues es que a los hombres les gustan las mujeres. ¿Pero qué crees? A los hombres no les gustan todas las mujeres. Les llegan a atraer física, sexual, erótica, afectivamente a algún tipo de mujer a comparación de otro tipo de mujer. No van por la vida con todas las mujeres. Ocurre exactamente lo mismo para las personas de la diversidad. A las personas homosexuales no les gustan todos los hombres, o a las mujeres lesbianas no les andan gustando todas las mujeres. Entonces, pues ese comentario sigue teniendo una carga discriminatoria. El abuso de sustancias como el alcohol, las drogas o el tabaco están presentes dentro de estos factores, porque al momento de que tú no puedes expresar emociones socialmente, buscas inhibidores que mayoritariamente son estos que vemos en pantalla en el cuadrito rojo, que te permiten tener una apertura emocional. ¿Cuántas veces en la fiesta de 15 años, a las 10 de la noche, no hemos visto al papá súper borracho abrazando a sus hijos y diciéndoles, es que los quiero mucho, en público, en la fiesta? Y al otro día, si te veo ni me acuerdo que te dije eso, ¿no? O sea, a eso vamos, a que bajo ciertos condicionantes de abuso de sustancias, mayoritariamente alcohol o tabaco, podemos expresar emociones, podemos expresar sentimientos, pero en nuestra sobriedad no lo hacemos, porque nos sentimos débiles, porque nos sentimos juzgados, y esto también es de trabajarse, porque no necesitamos de una sustancia para decir te quiero mucho, te extraño, te aprecio, demás, ¿vale? Y eso nos lleva pues a tener una poca o nula expresión emocional. Eh, en otro sentido, un poquito más estricto, nos encontramos con las prácticas sexuales no protegidas. ¿Cuántos métodos anticonceptivos conocen para hombres y cuántos métodos anticonceptivos conocen para mujeres? A partir de ahí ya hay una diferencia abismal. Y el hecho de que a los hombres se nos llenen las cabezas de estigma al decir que por tener prácticas sexuales no nos va a pasar nada, pues estamos cayendo en un error. ¿Se acuerdan de ese típico mito que decía, es que el virus del VIH-Sida solamente lo tienen y lo portan las personas homosexuales? ¿Se acuerdan que era muy común escuchar eso? Pues bueno, el día de hoy está comprobado que la mayoría de las personas que tienen VIH-Sida son hombres y mujeres heterosexuales casados. ¿Por qué será? ¿No? Y esto nos lleva a aterrizar la situación en el cual el hombre no se protege y dice, ah, pues que se proteja la mujer, que se tome la pastilla y eso, pero nada más pensamos en un embarazo, nada más. Se nos olvida pensar en las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual. Ahorita lo Y ve, estas es que está haciendo infecciones lo y de los enfermedades- 35. Y esas enfermedades, pues nos llevan. Nada más Lisbeth que terminen con González, eso, me dijo que ya se sigue. ya. Bueno, entonces bajo ese esquema nos llevan a tener pues ciertas situaciones negativas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el último de estos es la violencia machista. Recordemos que hablar de masculinidades, hablar de hombres, no es hablar de machismo, porque una de las categorías importantes, como lo veíamos en la cuestión de la violencia como estructura, es que también aplica para todas las personas. Los medios de comunicación, la televisión, el radio, el periódico, los comerciales, lo que sea, Facebook, Twitter, nos han enseñado que hablar de machismo es hablar de hombres violentos, pero eso es una cuestión totalmente errónea, porque recuerden lo que decíamos. En la definición se habla de que el machismo hace referencia a las cuestiones de poder, de subordinación que las personas vamos a ejercer contra otras personas, particularmente en un espacio público, ¿de acuerdo? Entonces, si ya veíamos que la cuestión del machismo
es mayoritariamente dirigido de hombres hacia mujeres, esto también aplica para que hombres lo ejerzcan contra otros hombres. Y las mujeres pueden tener también este tipo de prácticas de poder o de subordinación en un espacio público. Sin embargo, a ellas no se les dice mujeres machistas, claro que no. Se les dice mujeres con prácticas machistas, ¿vale? Porque las están ejerciendo y las están haciendo valer. Por eso yo les dejaba bien claro desde hace ratito que hay que dejar de vernos como hombres y como mujeres, sino como personas. Eso es de vital importancia. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A generarles una pequeña, bueno, a compartirles un poco de lo mucho que se puede hablar de estas temáticas, de empezar a generar cambios de lo individual a lo colectivo y sobre todo de empezar a trabajar con aquellos cambios que generan sinergia para todas las personas. Es momento de empezar a dejar atrás lo tradicional, lo hegemónico y empezar a identificar el día de hoy nuevas formas de relacionarnos y sobre todo si esas nuevas formas están acercadas o están vinculadas a cuestiones ideales, a cuestiones que nos beneficien a todas y a todos. Partimos de dejar una cultura del silencio y empezar a implementar una cultura de la denuncia. Y recordemos que esa cultura de la denuncia no es ir a la fiscalía, no es ir al centro de justicia, no es ir al Ministerio Público todo el día y que ni me hagan caso. Claro que no. Hablar de una cultura de la denuncia es alzar la voz en el momento preciso en el cual tú veas que se está agrediendo o se está violentando la integridad de una persona. Al momento de que tú empiezas a generar esos cambios, te garantizo que van a pasar dos cosas. La primera es que a tu alrededor se van a empezar a forjar alianzas de grupos entre personas que van a estar a tu favor, porque también van a estar alzando la voz para erradicar ahora sí en algún momento prácticas discriminatorias o prácticas de violencia. Y lo segundo que también va a pasar y que también les garantizo es que le van a empezar a caer mal a mucha gente, porque a la gente violenta no les gusta que llegues y que les digas, es que tu práctica violenta está afectando a tal persona, es que te estás dirigiendo de manera despectiva, es que estás siendo grosero, grosera, es que estás anulando el trabajo de tus compañeras o compañeros. Todo eso a las personas violentas no les gusta escucharlo, pero si no se los decimos, no vamos a generar un cambio. Y ojo, cuando la persona violenta se da cuenta de que ya no te puede controlar porque tú ya alzas la voz, va a tratar de controlar a las personas que están a tu alrededor. Pero eso también se puede trabajar porque tú ya estás alzando la voz y tú puedes forjar alianzas y tú puedes empezar a identificar esas cuestiones. Recuerden que hablar de violencia no es hablar de un golpe, hablar de un rasguño, hablar de un ojo morado. Hay cuestiones intangibles e inmateriales como las palabras, la invisibilización del trabajo, el desprecio, la humillación, el acoso y el hostigamiento que va dentro de este esquema y que todo esto a lo largo de las siguientes 16 sesiones que todavía faltan, van a ir profundizando para que al final de cuentas todas las personas que estemos aquí reforcemos este aprendizaje y nos demos cuenta de lo importante que es incorporar la perspectiva de género. Y recordemos, y también se los dejo de invitación, que la perspectiva de género es una nueva forma de ver y analizar la realidad de las personas desde otro enfoque. Y ese enfoque, a partir del día de hoy, debe de ser totalmente igualitario y totalmente incluyente. Si en las próximas capacitaciones volvemos a hablar de sexo, volvemos a hablar de género, volvemos a hablar de roles y estereotipos al inicio, no se desesperen, porque siempre se debe de partir de ahí, siempre. Y si queremos hablar de masculinidades, de violencia, de interseccionalidad, siempre debemos de empezar con estos diálogos, porque nunca está de más, nunca está de más. Y bueno, ya para cerrar nuestra pequeña gran sesión, que ya casi me paso por 10 minutos, ¿verdad? Pues a mí siempre me gusta cerrar con una frase de una colega filósofa que me gusta mucho, que dice, no importa cuál sea la libertad por la que luchemos, debe de ser una libertad basada en la igualdad. Y esta filósofa se llama Judith Butler. Entonces yo con eso cierro esta sesión. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, comentarios, con toda la confianza. Y en un momento les reenvío el registro de asistencia para que quien todavía no se ingrese a registrarse, por favor lo lleve a cabo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. La verdad está muy, muy interesante, muy importante que todos empecemos a aplicar estos conceptos que nos comentas, ¿no? Muchas veces, a veces hasta de pensamiento seguimos actuando de manera diferente. Creo que debemos de cambiar esta mentalidad.
Pues muchas gracias, Cristian. Quiero proyectarles e invitarlos también a la siguiente plática que vamos a tener el próximo martes 6 de septiembre. Bueno, nos van a hablar de feminismos y maternidades. Sería el martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana. Recuerden que todos los martes a las 9 tenemos esta cita para hablar de temas de perspectiva de género. Y invitarlos también y pedirles a todos su apoyo para que difundan estos materiales, esta información con todos sus conocidos. Lo importante aquí es que todos ya estemos en la misma sintonía, que ustedes como líderes de las áreas de recursos humanos aquí en la zona industrial, que puedan difundirlo con todo su personal, que ellos puedan que ellos tengan acceso a esta información, que conozcamos esta información que es tan valiosa y que nos comparte la Secretaría de la Mujer. Si no todos se pueden reunir el martes a las 9 de la mañana, estamos nosotros grabando las sesiones para que ustedes lo puedan replicar con sus colaboradores. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias por la información compartida, Cristian. Es un placer tenerte aquí. Igual a agradecer a la maestra Diana Velázquez, a Luz Villalba, y bueno, y principalmente a la licenciada Marta Hilda, a todo el equipo de la Secretaría de la Mujer que nos está acercando esta información tan valiosa. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo martes. Claro que sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Seguimos a la orden y bueno, pues tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.